tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia, correspondiente a este día jueves 25 de febrero del 2021. Los amotinamientos en las cárceles del país alteraron la agenda de Estado y también de los candidatos presidenciales. Como cada mañana, es un gusto y un privilegio para mí compartir pantalla junto a mi compañero de fórmula y amigo José Luis Arévalo. José Luis, buenos días. Muy buenos días, Luis. Efectivamente, para mí siempre es un gusto, un verdadero privilegio poder estar contigo, informando a todos nuestros amables televidentes que tengan un muy buen día, y así arrancamos la información, Luis. Claro que sí, y lo hacemos de la siguiente manera. La noche de este miércoles se produjo un nuevo amotinamiento en el interior de la cárcel regional 8 de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional inmediatamente procedieron a tomarse dichas instalaciones en busca de poder controlar los desmanes. Pasaban ya las 19 horas cuando el sonido de las sirenas policiales se volvió a tomar los exteriores del centro de privación de libertad en Guayaquil. Era el paso de aproximadamente 480 uniformados en busca de recuperar la calma, porque al interior de la Regional 8 se reportaron nuevos incidentes con pretensiones de fuga. Al mismo tiempo, familiares de los detenidos empezaron a concentrarse desde los exteriores en busca de conocer qué estaba pasando. ¡No me den ayuda, que lo están matando! ¡Me den ayuda! Una detonación desde uno de los pabellones hizo desbordar la desesperación de los presentes. Les consumía el temor de no saber qué estaba pasando y que pudieran repetirse los acontecimientos generados durante el 23 de febrero. Desde el aire, un helicóptero policial reforzó la tarea en busca de retomar el control dentro de este centro de privación de libertad. A la distancia solo se alcanzó a divisar una cortina de humo, lo cual volvió a alterar los nervios de las familias ubicadas en los exteriores. ¡Que vengan los militares! ¡Se están matando, por favor! Ese tramo de la vía Daule fue cerrado al tránsito vehicular una vez más. Ciudadanos que viajaban en los diferentes buses de transporte prefirieron caminar para continuar avanzando. Lo hicieron agrupados en busca de protegerse ante cualquier anomalía. Al final, cerca de la medianoche se reportó que los uniformados habían logrado recuperar el espacio dentro de esta cárcel. Informó José Morales. Y en la madrugada de este jueves se reportó un intento de fuga en la cárcel regional 2 de la ciudad de Guayaquil. La vía Daule fue cerrada una vez más en buses para evitar así que la situación se saliera de control. Aquí los detalles de lo ocurrido. Cerca de las 3 de la madrugada se reactivó el conflicto en el interior de la Regional 8. Otra vez los uniformados procedieron a cerrar la vía. En esta ocasión existía una alerta de fuga que los llevó a adentrarse en medio de la maleza, buscando evitar que las personas privadas de la libertad logren este cometido. A esa hora logramos tomar contacto con una persona privada de la libertad, quien desde el interior nos supo manifestar la situación por la cual ellos están atravesando, el temor que les genera pensar que en cualquier momento puede ocurrir lo peor en contra de sus vidas. La constitución acá está muy crítica. Nosotros lo único que necesitamos es ayuda. Queremos que nos cambien de aquí, este pabellón, porque nos quieren matar. Temor porque están matando a aquel que no es. Están cayendo los que son y los que no son. Por favor, déjenme pagar tranquilamente. Mi pena, mi gana, debe pagar. Pero estoy pidiendo que me ayude. Por favor, aquí estamos con los compañeros. Estamos haciendo, pidiéndole que nos ayude. Desde afuera fue posible observar la generación de fuego en los pabellones. A esa hora los reos habían iniciado la quema de cartones en busca de seguir alimentando el conflicto. Las tropas uniformadas redoblaron la cobertura en la zona a fin de controlar y mantener la calma en el área externa. El helicóptero volvió a hacer presencia en el sitio tratando de identificar desde el aire
el espacio que pretendían violentar. Extraoficialmente se conoció que se trataría de 5 personas privadas de su libertad, quienes pretendieron escapar de la cárcel, pero no fue posible debido a la inmediata intervención de los agentes. Informó José Mora. El presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre la situación de las cárceles del país y los altos niveles de violencia en los mismos. Señaló que detrás de todo esto está el narcotráfico. Ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre los amotinamientos ocurridos en 4 cárceles del país. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. El mandatario dio respuesta sobre la situación de dichos centros de privación de la libertad. En el año 2007 había 9.000 personas privadas de libertad. Hoy suman casi 40.000. La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Entre otros puntos, se refirió a la capacidad que tienen las cárceles aquí en el Ecuador. Cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron megacentros carcelarios para 15.000 personas cada uno, en los que fácilmente se dispersa el control. El mandatario reconoció que el modelo y la normativa legal son deficientes y agregó que a esto se suma la falta de recursos económicos y personal, por lo que se ordenó lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. A criterio del presidente, lo que ocurrió en las cárceles no es casualidad. Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No es casual. Aseguró que los sucesos están bajo investigación y que se ha activado el puesto de mando unificado y declarado zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios para recuperar el control. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. Además, el presidente indicó que expondrá la situación en la convención de Prosur. Solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional. Informó Valeria Navarro. Ecuador es un país de paz. Y para la Asociación de Guías Penitenciarios Activos del Ecuador, los hechos sangrientos registrados en 3 cárceles del país responden a la falta de personal. Su presidente reveló que en la mayoría de los centros de rehabilitación la policía está a cargo de los filtros de control. Veamos. Que son 1.460 agentes penitenciarios para controlar a cerca de 38.000 personas privadas de la libertad, pero lo que más sorprende es que trabajan en 3 turnos de más o menos 450 guías que no alcanzan por esfuerzo que hagan. No hay logística, no hay personal. Otro de los factores, según el presidente de la Asociación de Guías, son las personas que están al frente de las cárceles, directores que no tienen experiencia en el manejo de los centros penitenciarios, y la crítica alcanza al titular de la SNAI, un general de policía en servicio pasivo. Debería tener experiencia y debería manejarse con la coordinación de nosotros que estamos en los centros de rehabilitación social. No disponer como se les ocurra, quitar, poner, sacar. Están encargados de la seguridad interna, que su trabajo lo hacen armados de valor y del peso de la palabra. Responsabilizaron a la policía de permitir el ingreso de artículos como celulares, armas, droga, licor. Según Ordóñez, los uniformados están encargados de los filtros y chequeos en la mayoría de las cárceles. Todos los filtros y todos los perímetros de todos los centros de rehabilitación social del país, y como dice el COIP, están custodiados por la Policía Nacional. Quiere decir que todo lo que entra y todo lo que sale pertenece a ellos. La policía no se ha pronunciado sobre el tema, mientras para los guías penitenciarios pasivos, la mayor masacre carcelaria de la historia del Ecuador se debe a la falta de personal, a que no hay inteligencia penitenciaria. Con el personal suficiente lo hubiéramos podido evitar. Con la inteligencia penitenciaria real que existiría,
o que debería existir, lo pudiéramos haber evitado. Ya son 79 los muertos, unos fueron descuartizados, otros degollados, unos cuantos incinerados, les cayeron con machete, puñal, palos, fierros, un verdadero horror terrenal. En la regional de Guayaquil, 36 fallecidos, Cotopaxi 8, el Turia Suay 34. Según el SNAI, esto se venía a venir, todo respondería al asesinato de alias Rasquiña. Esperábamos una reacción inmediata, sin embargo la reacción ha demorado. En Quito informó Iván Casamen. Y a propósito de este tema, la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitaron al Estado ecuatoriano que investigue la muerte de los PPL durante los motines en las 3 cárceles del país. La CID, a través de su cuenta de Twitter, lamentó y condenó estos hechos de violencia y recuerda el deber jurídico ineludible que tienen los estados para adoptar acciones concretas a efectos de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de las personas privadas de libertad. La comisión además pidió a Ecuador investigar los hechos y asumir medidas para evitar nuevos incidentes a efectos de aumentar la seguridad y vigilancia de los centros de rehabilitación social. Por su parte, la ONU también se pronunció y expresó su solidaridad con los familiares de los fallecidos y con los heridos. Muy bien, en este mismo tema vamos a seguir informando y esta vez vamos a entrar en contacto nuevamente con nuestro compañero y amigo José Morales, que se encuentran ahí en la cárcel regional zona 8, acá en la ciudad de Guayaquil. Así que, mi querido José, ¿cuál es tu reporte que tienes a esta hora de la mañana? Adelante. Sí, compañeros, ¿qué tal? Amigos televidentes, nosotros a esta hora nos encontramos una vez más desde la Regional 8, donde podemos apreciar, esta es la imagen que tenemos en estos instantes. Vean ustedes, se mantiene por acá la presencia de los señores de miembros del ejército ecuatoriano, quienes llegaron para reforzar la seguridad en los exteriores de este centro de privación de libertad. Nosotros, de acuerdo a lo que se nos ha hecho conocer durante la madrugada de hoy, y esto es un poco lo que nos invita a reflexionar en la situación que se está desarrollando al interior de las cárceles. La noche de este miércoles hubo un intento de amotinamiento en el que ingresaron los agentes de la Policía Nacional. Horas más tarde indicaron que la situación estaba controlada. Y de pronto resulta que en la madrugada se empieza a generar una nueva alerta, un nuevo amotinamiento en el que 14 personas lograron salir, señores. 14 personas lograron salir de esta prisión y por fortuna fueron recapturados. Sin embargo, de acuerdo a los informes, se nos ha manifestado que habían 167 personas más que se encontraban fuera ya de sus celdas. Es decir, por fortuna se logró evitar que estas 167 personas también pudieran saltar los muros de la cárcel regional zona 8. Allí, por ejemplo, observábamos parte de los destrozos que se generaron, los daños que quedaron producto de una de estas últimas revueltas. Incluso en la madrugada pudimos captar imágenes de lo que corresponde a algunos de las personas privadas de la libertad tratando de saltar los muros. Allí tienen ustedes, por ejemplo, parte de los daños. Aparte también contamos, allí miren, por ejemplo, vemos, estas son los fierros, los barrotes que protegen, en este caso, a quienes se encuentran en su interior. La función de esto es precisamente evitar que quienes están al interior de los pabellones puedan salir. Ahí están, dañados, destruidos. Y por acá vemos también un cartel, un letrero que ellos han colocado en el que indica: los del problema ya se fueron, ayúdennos, queremos vivir en paz. Es el clamor de quienes se encuentran al momento en el interior de la Regional 8 solicitando ayuda porque quieren vivir en paz, es lo que manifiestan. Por ahora, compañeros, amigos televidentes, mi querida Luisa, usted en estudio va a continuar con el desarrollo de más información.
Muchas gracias por tu reporte, José. Más adelante, cuando la situación lo amerite, volveremos a conectarnos contigo. Y ahora, amigos televidentes, indicarles que nos vamos a una breve pausa, pero les pedimos que sigan en nuestra señal, pues muy pronto, el 29 de febrero, para ser exactos, se cumplirá un año desde que se reportó el primer caso confirmado de COVID-19 en el Ecuador. Cuando volvamos, tendremos un balance de cómo ha vivido el Ecuador este primer año de pandemia. Ya regresamos. Muy bien, estamos de vuelta y ahora, amables televidentes, con más información. Vamos a cambiar completamente de tema para contarles que fue el 29 de febrero del año 2020 cuando las autoridades de salud confirmaron el primer caso de coronavirus en el país. Han pasado 12 meses y el COVID-19 se ha llevado la vida de más de 15.000 ecuatorianos y decenas de miles que han sido contagiados. Aquí les contamos las consecuencias de la pesadilla causada por esta terrible pandemia. Que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Veíamos de lejos y sin preocupación que llegara a nuestro país, pero China se confinaba en diciembre de 2019 y en enero de 2020 por la ola de muertes y contagios de un virus que en menos de 2 semanas dejaba sin vida a sus habitantes. La enfermedad llegó hasta Europa y en Italia, Inglaterra y España fueron los próximos países en declarar la emergencia. Ya en Ecuador, la mañana del sábado 29 de febrero, la ministra de Salud y otras autoridades le daban así la noticia a los ecuatorianos. Tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Ese día el país estuvo con incertidumbre, tanto el alcohol, guantes, mascarillas, vitamina C, entre otros medicamentos e implementos, se agotaron inmediatamente en todas las farmacias del país. Exactamente. No tape lo que no es, señorita. No tape, no tape. Ya, no tape. No se haga millonario, entonces ustedes. Es la salud del pueblo. La paciente que el Ministerio de Salud la declaró como cero. Había ingresado a Ecuador el 14 de febrero y llegó de España. Se anunciaron cercos epidemiológicos, pero tanto ella y su hermana murieron después de unos días en el hospital del Guasmo Sur. Era el mes de marzo y la cifra de fallecidos y contagiados se incrementaba. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaraba la alerta roja de pandemia en todos los continentes, mientras que acá los números aterradores eran anunciados en cadena nacional 3 veces al día. En el número de personas fallecidas confirmadas por COVID tenemos 1.569 casos. Hasta que se determinó aplicar medidas severas y así se suspendieron las operaciones en los aeropuertos, también en las terminales terrestres. Y posteriormente el gobierno decretó toque de queda a nivel nacional y así también restricciones vehiculares mediante el color del semáforo. En el mes de marzo pasamos encerrados. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron operativos en los barrios más conflictivos. Llegó la primera semana de abril y vino lo peor para Guayaquil. En los barrios, el llanto era camuflado con el temor de ser contagiado. Los ciudadanos comenzaron a morir en las calles y en las casas. Bueno, se la llevó este virus, se la llevó este virus. No hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil. Mi padre murieron ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. Y también en los pasillos de los hospitales. Los cuerpos eran colocados en fundas negras y amontonados en contenedores. Como lloran los muertos, para los muertos. Unos fueron identificados. Realmente me siento destrozada mi corazón porque tanto tiempo de lucha me pudieron entregar a mi mamá. Y otros nunca más vieron a sus seres queridos. Los dejaron en cuidados intensivos de diferentes sanatorios y desaparecieron. La respuesta de ellos fue: esta es la última vez que lo ven.
Y mire, las palabras de ellos se cumplió porque hasta el día de hoy no la encontramos. Paralelamente en los cementerios, hacían largas columnas en vehículos para sepultar a sus familiares. La urbe porteña fue el epicentro. Se activó la fuerza de tarea conjunta con varias instituciones gubernamentales y se inició de forma ordenada la recolección de cadáveres de las viviendas y también de los hospitales, devolviendo la tranquilidad a los deudos. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la última semana de febrero de 2021, hay más de 274.000 personas diagnosticadas con COVID-19 y más de 15.500 fallecidos en el contexto de la pandemia, aunque la cifra del registro civil es mayor sobre el número de personas sepultadas, informó Charlie Pisa. Un año de verdadero dolor y que nos deja grandes lecciones de vida que lamentablemente a estas alturas del partido algunos no terminan de entender. En todo caso, un segundo informe especial sobre lo que ha sido este doloroso episodio para el Ecuador y para el mundo lo tendremos hoy en nuestra emisión estelar de las 22 horas y también mañana en este mismo espacio informativo. Y a propósito de la pandemia, quiero contarles que 17.500 dosis correspondientes al tercer lote de las vacunas Pfizer llegaron al Ecuador, con las que se dará continuidad al proceso de inmunización a personal sanitario y a los adultos mayores de centros gerontológicos. En marzo iniciará la vacunación a grupos estratégicos. Un nuevo lote de vacunas llegó al país este miércoles. Es el tercer cargamento con 17.500 dosis de la farmacéutica Pfizer. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se desplegó un equipo logístico para el desembarque. Ahí se realiza el desembarque de las vacunas por parte de las empresas que dan servicio en rampa a las aeronaves. Se entrega inmediatamente a Tabacarcén, que es el centro logístico de carga, y allí se entregan a aduana. Aduana hace el proceso rápido de desaduanización. Con estas dosis se continúa el proceso de inmunización a grupos prioritarios. Para el personal de salud en los 99 hospitales Centinela de la red pública y privada, además de la totalidad de adultos mayores y sus cuidadores. Además, de manera progresiva, se instalarán 10.000 puntos de vacunación a través de la coalición público y privada. Se capacitarán 2.000 profesionales de la salud para las inoculaciones en las siguientes fases. La capacidad de aplicación será de aproximadamente 160.000 dosis por día. Mientras que desde la primera semana de marzo empezará la fase de vacunación simultánea a los siguientes grupos: personal sanitario en general, fuerzas del orden y bomberos, grupos vulnerables, personal de recolección de desechos, personal de sectores estratégicos y profesores en todos los niveles. Hasta el momento ha arribado al Ecuador 24.492 dosis que han sido distribuidas en las 24 provincias. Para conocer cómo avanza el plan de vacunación, las autoridades de salud se mantienen en silencio. Fue suspendida la rueda de prensa y la justificación a los medios de comunicación es que se instaló una mesa técnica por la situación carcelaria. Informó Priscila Cadena. En los próximos días, el municipio de Guayaquil definirá la adquisición de 2 millones de vacunas para inmunizar a 1 millón de ciudadanos que están en primera línea y poblaciones vulnerables. El representante de la farmacéutica china Sinovac informó que las dosis arribarían en aproximadamente 3 meses y afirmó que, de acuerdo a la experiencia en países como Chile, no se han registrado efectos colaterales. Tras la autorización del gobierno, ella sabe que no hay más tiempo que perder. Las negociaciones con las farmacéuticas multinacionales empezaron en octubre, cuando se habían solicitado 1 millón de vacunas. Pero con Navidad, fin de año, las elecciones y carnaval pidieron el doble. Ya he sacado recursos de otras direcciones, fundaciones y corporaciones. Reserva ya tangible del municipio de Guayaquil, $15 millones. Las 2 millones de dosis de vacunas para 1 millón de personas estarían entre 30 y 40 millones. Para aquello se armará toda la logística que demandan estos procedimientos inéditos. Con la mesa técnica médica, mesa técnica jurídica y los expertos en vacunación masiva a las personas más pobres, a la gente que está en primera línea, a los médicos, a nuestros adultos mayores. La empresa china Sinovac es la proveedora. Garantizan los protocolos así como los tiempos que tomaría el proceso. Que si ya cerramos esta semana la negociación y la firma de documentos, estaríamos teniendo el lote completo como muy tardar, yo pienso,
antes de 3 meses. La propuesta que hicimos con las cámaras es que ellos se hagan cargo con sus recursos de pagarle la vacuna a sus empleados. Una decisión que se tomó ante un plan nacional que continúa con no más de 24.000 dosis. Ellos afirman que tiene el 92% de efectividad. Mayor referencia que tenemos en Latinoamérica, que son Chile y Perú, 0 casos de problemas con efectos secundarios. Sí que hay una gran tranquilidad por ese lado. Además, mantienen diálogos con el municipio de Cuenca. La idea, afirma, es generar certezas en un mar de incertidumbres. Lo que puede significar, informó Jorge Escobar. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía. Estamos enrumbándonos a las 8 de la mañana, 7:50 exactamente. Muchas gracias acá por seguir en la noticia Primera Emisión. Atención, vamos a seguir con más. La Policía Nacional desplegó operativos y más personal para frenar el aumento de la violencia en Manabí. Esto se suma al que se realiza a nivel nacional tras los motines carcelarios. Se anunció que se investigará cualquier alerta relacionada a las amenazas a la sociedad civil realizadas con panfletos atribuidos a organizaciones narcodelictivas. Veamos. Con el despliegue de unidades investigativas y más personal para 4 cantones de Manabí, la policía intensifica operativos de control que buscan disminuir la violencia en la provincia. Este trabajo se suma al desplegado a nivel nacional por los motines carcelarios que han dejado decenas de reos muertos y heridos. Hay una disposición a nivel nacional a los comandantes de zona, los cuales han reforzado todas sus capacidades en búsqueda de disminuir las posibilidades de que se cometan hechos delictivos. En Manta, los puntos de control se establecieron en las zonas consideradas con más altos índices delictivos y donde se han registrado 9 muertes violentas de las 32 que tiene Manabí en lo que va del año. Solo en el 2020, 40 personas fueron asesinadas en Manta, entre ellos alias Rasquiña, considerado líder de los choneros. ¿Qué ha pasado aquí con los homicidios intencionales? Han sido blancos selectivos entre organizaciones criminales que hoy están haciendo sentir su poder o tratar de llegar a ese poder, esas mafias en las cárceles. Sobre los panfletos amenazantes acreditados a una organización narcodelictiva, las investigaciones continúan. Cualquier situación que nosotros veamos y comprobemos que está dentro de estas amenazas o alertas que se están dando, estamos en conocimiento y se procederá a una investigación para tomar los correctivos que sean necesarios. Según informó la policía, hasta el cierre de este reporte no se registraban alertas de incidentes en los centros penitenciarios de Manabí. Encontrarme con este operativo de los agentes militares brinda un poco de confianza de saber que estamos bien resguardados ante todas estas situaciones. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La Policía Judicial de la Zona 8 recuperó varios vehículos robados en el norte y sur de Guayaquil. Existe un mecánico detenido con fines investigativos. En esta vivienda, ubicada en el sector de Juan Montalvo, al norte de Guayaquil, agentes de la Policía Judicial hallaron 3 vehículos reportados como robados tras varias operaciones de inteligencia. Justo en el momento en el que llegaron estaba un mecánico quien fue detenido para profundizar las investigaciones. Ahora estamos prácticamente ya con esta línea investigativa. Pero no son los únicos hallazgos. Al sur de la ciudad encontraron 3 vehículos más. En algunos casos estaban ya manipulados en sus numeraciones tanto del motor como del chasis. Esto ya ha sido puesto a órdenes de la autoridad competente. Producto de aquella acción, el total de detenidos asciende a 4 y continúan analizando si se trata de una o más bandas dedicadas a este ilícito. Para poder llegar y poder cerrar este círculo delictivo, no solamente serían las personas que se roban, sino las personas que actúan en otras actividades que complementan este delito del robo a vehículos. Informó Adriana Peralta. La policía detuvo a una pareja acusada del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Los aprehendidos tenían 10 kilos de heroína en su poder. Veamos. Un
hombre y una mujer fueron detenidos en un operativo de rutina realizado por la policía en la avenida Rodríguez Bonín del circuito Bellavista. Al detener la marcha del vehículo en el que circulaban, encontraron dentro de una mochila droga a gran escala. Son 10 paquetes, los cuales contienen hileras de 10, entonces son 10 hileras, son 1000 cápsulas, 1000 cápsulas aproximadamente en cada paquete. Al realizar las pruebas preliminares de identificación homologadas, con el reactivo ácido nítrico era presumible para heroína. El cargamento aproximadamente tiene un peso bruto de 10 kilos. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. El ciudadano masculino se encontraba conduciendo y la acompañante obviamente se encontraba en el interior del vehículo. Me imagino que para aparentar algún tipo de pareja, no sé. Se presume que esto era para el consumo interno dentro de la ciudad de Guayaquil. Los implicados están siendo investigados por la policía por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, sancionado con una pena de 10 a 13 años de prisión. Informó Roselena Vázquez. El óleo con la imagen del fallecido expresidente Gustavo Noboa fue colocado en la galería dedicada a los personajes que gobernaron el país. El acto lo realizó la agrupación de masones denominada la Gran Logia del Ecuador. La noche de este martes 23 de febrero fue develado en la Gran Logia del Ecuador, ubicada en el centro de Guayaquil, el retrato en óleo del difunto exmandatario de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano. El acto fue realizado junto a integrantes masones de la Gran Logia y presidida por su líder, el Dr. Héctor Vanegas. Su óleo va a engalanar la galería de expresidentes que conserva y que tiene la Gran Logia del Ecuador desde su fundación en el año 1921. El óleo dedicado al exgobernante se pintó en 3 semanas y la referencia fue tomada de la imagen que se encuentra en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. En la Gran Logia del Ecuador estaba planificado hacer el reconocimiento en vida, pero la repentina muerte del expresidente Gustavo Noboa no lo hizo posible. Su ejemplo para la juventud son esos valores que nosotros tenemos que señalar como ejemplo para el pueblo ecuatoriano. Informó Celeste Dueñas. Muy bien, y ahora les informamos que la Armada del Ecuador anunció el reclutamiento de especialistas de distintas ramas para formar parte de la institución. El trámite es personal y además gratuito. Soy abogada y oficial de la Armada. Soy comunicador social y oficial de la Armada. Profesionales en medicina, jurisprudencia, comunicación social, arquitectura, ingeniería civil, incluso administración, son los llamados a participar de la convocatoria que la Armada del Ecuador realiza, para que puedan optar por la carrera naval y de esa manera aportar por vocación, con sus conocimientos a la institución y al país. Es un reclutamiento que realizan cada año. Por motivo de la pandemia, el del 2020 fue suspendido, pero quienes participaron en él podrán continuar el proceso con esta nueva convocatoria. Sin perder lo que ya se había iniciado el 2020 e incluyendo lo que la Armada para este año 2021 necesita. Asegura el director de talento humano de la Armada que el llamamiento es masivo, pero las vacantes limitadas. Entre los requisitos básicos está el ser ecuatoriano con máximo 35 años de edad y poseer un título de tercer nivel. Los interesados que deseen postular deberán ingresar a la página www.reclutamiento.armada.mil.es. Allí será publicado el detalle del prospecto de admisión. Deberá verificar que cumple con el perfil. Una vez hecho esto, tendrá que descargar un documento que incluye los anexos para que el postulante los llene. Toda esa documentación deberá estar en una carpeta que podrá entregarla en la Dirección de Reclutamiento de la Armada, ubicada en la Base Naval Norte de Guayaquil desde la primera semana de marzo hasta finales de ese mes. Una vez aprobados y ya seleccionados, ingresan a la Escuela Superior Naval y su periodo de militarización o de navalización dura hasta el mes de diciembre. Así también aspiran que quienes postulen vean esta convocatoria como una oportunidad para servir al país. La seguridad, la defensa y el servicio al país ante situaciones en las que la patria lo necesita. Informó Celeste Dueñas. Informativa.
Claro que sí, Luisa, ya viene la noticia en la comunidad junto a Mayra Montaño, el tío Hugo Gavilanes, que quiere seguir cumpliendo años el día de hoy, y también Roselena Vázquez más adelante. Que tengas un excelente día, mi querida Luisa. Lo propio para ustedes y que Huguito siga celebrando sus patronales.